Muchas gracias, Rafael. Yo no sé si voy a ser capaz de pronunciar tan bien como tú lo de David. Me dice Balder. ¿Está bien? ¿Es correcto? Bien. David es un conocido de los españoles, principalmente del sector del vino. Ha estado en múltiples jornadas, es periodista. Nos ha acompañado a nosotros en cooperativas agroalimentarias en más de un seminario de los que hemos hecho, catador, yo creo que consultor, me dice que además contribuyente español, con lo cual creo que todavía merece un aplauso todavía más importante. Y yo creo que él nos va a dar un perfil de cómo está el mercado alemán, qué perspectivas tiene, hacia dónde se va a dirigir. Hablar nosotros desde Castilla-La Mancha, la parte que a mí me toca como responsable de una cooperativa del mercado alemán, pues en cuanto hablamos de un cliente alemán, lo primero que nos da es confianza, seguridad, tranquilidad, fiabilidad en el pago y a partir de ahí viene exigencia, mucha perseverancia, eficacia en la calidad, en las entregas. Estoy hablando, evidentemente, como no puede ser de otra forma, a lo que nos dedicamos nosotros, en el porcentaje de vino granel. Los datos que yo así últimamente pues estaba manejando, ¿qué representa? Pues el 65% más o menos de lo que exporta España son botellas, un 15% aproximadamente de vinos espumosos, cavas y otros similares. Estaríamos hablando en torno a un 20, un 25% de granel. Este granel principalmente suelen ser vinos blancos espumosos, origen Cataluña, origen principalmente Mancha, y que habitualmente, pues, año tras año, con una fiabilidad, pues, se van incorporando. Hay una gama nueva de productos, aunque ya lleva unos años, que son los bios, donde también Castilla-La Mancha pues, está teniendo una presencia importante. Yo creo que hablar del principal país de la Unión Europea, con más de 80 millones de habitantes y con un potencial de consumo importante, creo que no es nada despreciable y creo que hay que mirarlo muy de cerca. Yo tengo alguna anécdota de cuando he hablado con gente de Alemania, de los que al final analizan el consumo y que no hay que perder de vista. Lo decían ayer uno de los ponentes. El consumidor alemán se puede pasar media hora en una estantería de vino analizando las distintas procedencias, el tipo de vino y ver cuál vale un céntimo menos, para luego poderse venir de vacaciones a España y ese céntimo que se ha estado ahorrando día a día o semana a semana, podérselo consumir en una semana aquí de vacaciones en Mallorca o en la Costa Brava. Creo que para los que estamos en este sector no hay que perder esa referencia y que por un céntimo optarán en comprarnos a nosotros o comprar a nuestra competencia, con lo cual tenemos que afinar y tenemos que estar ahí. Y luego, por otra parte, me gustaría que David, creo que lo va a hacer, pues que hable de la importancia de lo que son las cooperativas en Alemania. Yo formo parte de una cooperativa, soy el responsable de las cooperativas o el representante más que el responsable de las cooperativas de Castilla-La Mancha y cuando se nos pone como ejemplo, creo que el ejemplo alemán es un ejemplo que podríamos aplicar y trasladar directamente aquí a nuestro territorio, a lo que es nuestra comunidad autónoma. Yo ya no me enrollo más porque el experto es David y yo solamente soy el presentador. Muchas gracias. David. Hola, buenos días a todos. Yo voy a hacer la ponencia en castellano, por lo menos lo voy a intentar. Yo creo que es más fácil, además media hora voy a aguantar. Si fuera una ponencia de 4 horas, a lo mejor no me atrevería, pero yo creo que en media hora es fácil. Bien, primero, una vista a Alemania. Yo creo que para entender un mercado hay que entender primero la sociedad y la situación económica. Como pueden ver, Alemania es un país grande, 85 millones de habitantes, con un PIB enorme.
Lo interesante en el fondo por el momento es el crecimiento que tiene Alemania. Un 0,7, lo que vemos previsto está un 1,8, a lo mejor solamente van a ser un 1,6. Pero ojo, a lo que quiero llegar es las perspectivas que dan los expertos para Alemania en los próximos años. En Alemania, solamente en las últimas semanas, se han publicado varios dossiers prognosticando lo que puede ser el mercado alemán en los próximos años. Y yo tengo que admitir, es tan sumamente alucinante que yo como alemán no me lo creo. Los expertos dicen que el mercado alemán, no estamos hablando del vino, la economía alemana va a crecer sin cesar hasta el año 2019. Vamos a tener un crecimiento bastante potente, en algunos años encima de un 2%. El paro, y eso es bastante importante, ya estamos bastante bajos, lo ven, el paro va a bajar a un 5% probablemente. Ya hay algún político en Alemania que está soñando con una sociedad alemana sin paro, lo que yo veo improbable, porque tenemos unos 2 millones de alemanes que no quieren trabajar, porque simplemente no les sale de, ustedes ya saben de dónde. Pero bien, las perspectivas entonces son, por lo menos económicamente vistos, bastante buenos. Pero quiero dar algunas pinceladas sobre la situación. Ser un país rico no quiere decir que tenemos una riqueza perfectamente distribuida, ¿no? Eso es lógico. No olviden que la imposición o los impuestos en Alemania son enormes. La presión impositiva es alucinante. Eso hace que tenemos una franja de personas en Alemania que están trabajando muchísimo para un sueldo bastante bajo. Es decir, tenemos una franja de personas que aguantan o garantizan el estilo de vida alemán. Los que han estado en Alemania, lo que yo oigo muchas veces que me están haciendo la pregunta, ¿por qué o cómo es posible que en Alemania los precios generales, en muchos sentidos, son más bajos que en otros países mucho más pobres? Es justamente eso. Tenemos mucha gente que está trabajando muchísimo y no gana mucho dinero. Hay que siempre tener esa idea presente. Luego, si comparamos el patrimonio de los alemanes, hay estadísticas que dicen que nosotros, en patrimonio, estamos bastante más debajo de Italia, de Francia y sobre todo de España. La única cosa positiva en ese sentido se puede decir es la siguiente. El endeudamiento de las familias, lógicamente, es bastante menor que en España. A lo que quiero llegar yo es, admiren Alemania, perfecto, no tengo nada en contra, pero no se crean que todos son rosas y vino, ¿vale? Bueno, perdón. El mercado alemán. Ahora tercer mayor importador del mundo. Ya saben que USA es el primero, UK segundo. Primer consumidor de vinos espumosos del mundo, eso es una cosa poco conocida. Me parece que cada 3 botellas que se consumen en la Comunidad Europea lo consume un alemán. Y luego es el cuarto país consumidor de vino en cifras totales. Y, muy importante para ustedes, es el primer destino de las exportaciones españolas con diferencia. Bueno, aquí tenemos un chart que nos enseña más o menos la evolución y la situación comparado con otros países. Muy interesante y nunca lo olviden si analizan o cuando analizan el mercado alemán. Alemania es un país productor. Produce 9 millones de hectolitros. No está tan mal. Es decir,
eso quiere decir también que Alemania exporta. Aquí, bueno, ya ven que no es una curva muy impresionante, pero tenemos unas exportaciones, bueno, que están, bueno, muy ligeramente subiendo en los últimos años. Pero ojo, ¿qué están exportando los alemanes? No solamente vino alemán. Alemania es la gran plaza europea donde se embotella y se reenvía o reexporta a otros países. Eso es, además, eso es un punto, un dato básico y muy importante para, lógicamente, las grandes cooperativas españolas que están vendiendo probablemente enormes cantidades a Alemania. Luego, tenemos a España, lo ven en una posición enorme, Italia está un poco encima y todo el mundo nuevo, o el nuevo mundo, nos gana, pero no hay que olvidar que esos serían todos esos países juntos. Bien, aquí el mercado alemán de vino. Lo más importante aquí es, como ven, tenemos una producción que está ahí, pero curiosamente está bajando. Y eso automáticamente quiere decir que la importación en Alemania está creciendo. No está creciendo mucho, pero simplemente quiero dar a conocer esa situación. Alemania, aunque sea un crecimiento mínimo, no es un país completamente parado. Porque lo que todo el mundo de fuera siempre piensa, hasta cierto punto es verdad, que Alemania es un mercado saturado. Es cierto hasta cierto punto, pero no es la verdad total. También lo que se ve claramente aquí es que el stock, que llegó a ser enorme, está bajando. Es decir, eso junto a la situación que tenemos de cosecha, es que no lo sé si están siguiendo las vendimias en el extranjero. Alemania tiene un auténtico problema este año. Yo vivo en medio del viñedo, en el lado alsaciano, pero yo tengo, bueno, ni siquiera hasta el fondo de la sala, hasta la frontera alemana, donde está el viñedo alemán. Cuando yo salgo de mi casa, huelo vinagre. Es decir, tenemos gran partes en Alemania donde la uva se está pudriendo. Es decir, vamos a tener una cosecha corta y no vamos a tener una cosecha con grados altos, muy interesante para los productores de mostos, y no vamos a hacer una cosecha de gran calidad. Eso quiere decir que Alemania va a demandar vino, sea como sea, porque simplemente le hace falta. Muy bien. Bueno, eso simplemente para que se hagan una idea cómo está la situación de la importación y de la producción alemana. Como ven, lógicamente la producción es relativamente grande, pero tenemos una gran parte, un 62%, que se está importando. El mercado y la posición de España en volúmenes y en valor. Como ven, bueno, España tiene una posición ya enorme, con un 20% en volumen, y si lo comparamos con cifras anteriores, el valor ha subido en los últimos años continuamente. Tal vez la mejor relación entre valor y volumen tenga todavía Italia, pero España está avanzando muchísimo. Y lo más curioso es que Francia ha perdido, por lo menos en volumen, la posición la ha cambiado con España. ¿Qué está pasando? España está empezando a comerse la tata francesa por debajo. Hasta ahora, los franceses no la han tomado
muy en serio, pero ahora están alarmados. Sobre todo también con la ganancia o con el aumento de valor de los vinos españoles. Es decir, en ambos sentidos, en valor y en volumen, España es ya una competencia durísima, tanto para los italianos como para los franceses. Bien, aquí tenemos un esquema para que se hagan una idea cómo se reparten los volúmenes. Abajo tenemos Francia, luego tenemos Italia, luego tenemos España. Y como se ve, en los últimos años España se ha manejado, se ha movido muy bien hasta llegar a esos casi 20%. Y como ven, Italia está bajando en segmento continuamente en los últimos años y no vemos, por lo menos en tendencias, no vemos que Italia se vaya a recuperar, por lo menos en la gran superficie. Bien, aquí ya tenemos cifras. Miren España, el importante salto de valor que ha dado en el 2012. De 309 a 342 es sustancial. Y abajo en los volúmenes hemos tenido el pico en el 2012 con más de 3.000 millones de hectolitros, que es el récord absoluto. En 2013 va a ser un poco menos, pero en 2013 vamos a tener un aumento de volumen de España bastante importante. Bueno, no sé... disculpe. No se asusten, pero yo tenía que enseñar eso. Hay que ver dónde llega el total de los vinos importados, por qué canales llegan al consumidor. Y como ven, y eso es la mala fama de los alemanes, y es simplemente la verdad, o la realidad, es que Alemania pasa un 76% de todos los vinos importados a través del mercado masivo. Solamente un 23,4%, bueno, en la segunda columna horizontal ven que hay alguna cosa ahí flotando en el medio. Si lo ponemos al lado del comercio especializado, estaríamos en 27%, que no está mal. Pero eso quiere decir que todavía hay una gran parte del vino importado que va directamente al discount y a las grandes superficies. Para comparar, tenemos aquí el total del vino. Aquí ven segmentado el mercado alemán según volumen y según valor. Más o menos, en volumen. Eso depende de los datos. Yo soy poniente en la Universidad de Geisenheim y lógicamente tengo algunos colegas que solamente se dedican a estadísticas y el más famoso me ha dicho, más o menos, David, tú parte de la idea que comercio masivo en Alemania en volumen son un 60%. Punto. El resto, ya ven que tenemos la venta directa. Nunca olviden que Alemania tiene una producción propia. Luego tenemos la gastronomía, el cash and carry, el gran almacén, la venta por catálogo, que está perdiendo, pero lo que está subiendo, luego lo vamos a ver, la venta por Internet está experimentando un boom inesperado en Alemania, increíble. Luego tenemos el comercio especializado clásico, que en el fondo forma una franja relativamente pequeña.
Y interesante ahora el valor. No subestimen la gastronomía alemana. Aunque no tenga muy buena reputación, al fin y al cabo venden bastante vino. Se gana muchísimo dinero en el mercado alemán, es decir, en la gastronomía alemana. Ustedes saben que la calculación alemana es tremenda, es decir, un 300-400%. Eso lógicamente es criticable, pero sigue funcionando y por eso la gastronomía ingresa un enorme valor. Luego tenemos los mencionados y luego tenemos el comercio tradicional de alimentación con un 12 y los discounts con un 13,1. Es decir, en valor, si realmente hacemos la segmentación así, el comercio masivo no es tan imponente, ¿eh? Es mucho más pequeño que uno podría pensar. Bueno, la distribución de vino en Alemania. Simplemente las primeras columnas son interesantes. Bueno, se importa a Alemania unos 15 millones de hectolitros, más o menos. Se producen entre 8,5 y 10. Entonces tendríamos 25. El consumo en Alemania, como ven, son unos 21. Es decir, Alemania exporta o reexporta 4, tal vez 4,5, según los datos. Es decir, el total del mercado alemán tenemos aquí con 21 millones de hectolitros. En miles de millones de euros es bastante grande, 9 millones. Y si vemos las dos columnas siguientes, ven arriba que el espumoso todavía está jugando un papel bastante interesante. Pasamos más a la derecha, lo que quiere decir que el consumo en casa sigue siendo una cosa enormemente importante en Alemania. Y luego, lo que es lógicamente conocido, son los lugares de compra de vino tranquilo. No estamos hablando ahí de espumoso, eso lo vamos a mencionar luego. Tenemos aquí, lógicamente, los clásicos supermercados, los discounts con un 2,60 y luego la venta directa que ronda los 6 euros. Ahí quería decirles algo, sobre todo a los manchegos. Está claro que Alemania no podrá satisfacer su propia demanda de vino blanco, ni en este año ni probablemente en el futuro. ¿De qué clase o de qué tipo de vino blanco estamos hablando? Todos ustedes conocen el tipo clásico alemán. Estamos hablando de un vino joven, con cierta acidez, moderado en alcohol. Eso ya es la cuestión con el cambio climático. Los vinos alemanes han dejado de ser ligeros, es decir, ya no llevan ninguna ventaja al vino blanco manchego, para decirlo así, y tienen que ser afrutados. Es decir, los alemanes, hasta cierto punto, han dejado de mirar o despreciar a los productores blancos del sur de Europa porque ven la necesidad de cubrir su demanda, y eso cada día más. Aunque yo dijera que la gran cosa de la producción manchega o el gran interés que puede levantar serían los tintos, el futuro, por lo menos en cierta medida, podría ser en un tipo blanco, afrutado, equilibrado y no demasiado cargado de alcohol. Y ahí, para esos vinos, no hay que olvidar. Ya ven el precio medio de la venta directa. Eso es el precio medio, 6 euros. Con 6 euros se puede ganar dinero. Eso está clarísimo.
Si los alemanes ganan dinero, ustedes lo pueden hacer más fácil todavía. Es decir, aquí seguramente hay alguna perspectiva, a lo largo, lógicamente, no para 30 millones de hectolitros, eso es otra historia, pero para los pequeños productores, sobre todo, seguro. Bien, otra pincelada del consumo alemán. Nosotros tenemos la gran fama de beber tanta cerveza, pues como ven, ya no es así. Los españoles, bueno, el consumidor español de cerveza se está acercando al alemán, ¿eh? Los belgas beben bastante más cerveza que nosotros. Yo creo que el futuro en Alemania, bueno, será vino, aunque no muy creciente, y aguas minerales. El agua se está recuperando. Lo que lógicamente pasa, y eso pasa con prácticamente todos los mercados saturados, el total de bebidas alcohólicas está bajando, pero no a costa del vino. Está bajando a costa de coñac, whisky y todo el resto de los espirituosos. Es decir, el panorama para el vino no deja de ser bueno. Bien, aquí, simplemente para que se hagan una idea, no es la más reciente, es del 2008, pero no ha cambiado mucho. No miren el poder adquisitivo, es un índice del GfK. Lo importante es el rojo claro, es donde tenemos la densidad más alta de consumidores de vino, por un lado, y el índice más alto, o digamos el poder adquisitivo en la cesta de la compra más alta en Alemania. Es decir, es todo el oeste. No olviden que en el oeste está la producción alemana. Abajo empezamos por la frontera con Suiza, bajamos el Rin. Ahí tenemos los centros Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Ludwigshafen. Una gran fábrica, aparte de la producción de vino. Luego subimos por la zona de Hesse, Frankfurt, Wiesbaden, y luego, lógicamente, eso lo saben ustedes de sobra, curiosamente tenemos una voluntad, no solamente el poder adquisitivo, una voluntad enorme de consumir vino en las ciudades. Nosotros lo llamamos la olla, es decir, Colonia, Düsseldorf, Essen, Mülheim. Todo eso, ahí se centra una gran parte del consumo. Y luego, lógicamente, arriba Hannover y Berlín y Hamburgo. Y como ven, en el fondo, el este sigue siendo un desierto. La única excepción que tenemos es Berlín y Leipzig. Y ya está. ¿No? Eso simplemente para que les sirva como orientación donde tienen que enfocar su esfuerzo si quieren realmente entrar en el mercado alemán. Bien, algunas pinceladas más. Aquí arriba la producción alemana, la importación total. Curiosamente, bueno, ustedes saben que el viejo mundo está perdiendo poder. Más de 12.000 millones de hectolitros proceden de la Comunidad Europea. Nuestro consumo está y sigue siendo unos 24 litros con un mínimo aumento. Muy interesante ese dato aquí. El volumen de vinos vendidos encima de la barrera de 5 euros son todavía 100 millones de litros. Eso es mucho. Porque Alemania tiene la mala fama del país baratero, está claro, pero por eso no dejan de consumir 100 millones de litros encima de los 5 euros. No está nada mal. No hay que olvidar eso. Bueno, estructuras. Lógicamente, pocos importadores grandes y muchos de tamaño por volúmenes muy reducidos, eso está claro. Y el segmento de las tiendas especializadas, una pesadilla.
Solamente Berlín, y Berlín no es en absoluto una ciudad con muchas tiendas de vino, tiene 250 en el centro. No lo sé cuántos tiene Madrid. Madrid tiene bastantes más habitantes que Berlín, bastantes, y no llega ni a la mitad. Así que es un buen ejemplo cómo funciona y qué trabas pone el mercado especializado o la tienda especializada en Alemania. Solamente algunos datos sobre un fenómeno que en Alemania se está instalando con una rapidez inesperada. Es el negocio online. Avesco es el más grande con Wein und Vinos. Curiosamente, precisamente un especialista en vinos españoles era la empresa, aparte de Avesco, más importante de vinos online en Alemania. Fue comprado por Avesco para simplemente quitarla como competencia del mercado. Esos dos ya suman un 30% del negocio online en Alemania. Ya ven que hay bastantes empresas nuevas y lo más importante es que los países de origen que tienen claramente más éxito en Alemania online son vinos alemanes, españoles y de Sudáfrica. Bien, esos son los grandes grupos, hay que conocerlos. Edeka, mucha gente siempre me pregunta, ¿Aldi no son los más grandes? Pues no, Aldi solamente queda en el quinto. Nunca olviden el grupo Edeka. El grupo Edeka mueve un montón de dinero y mueve un montón de vinos. Increíble. Seguido por el grupo Rewe y por Metros que conocen todos. Hay una selección de grandes importadores. No hay ninguna sorpresa ahí. Y como se me va el tiempo, quería hablar un poco cómo trabajar en Alemania. Aquí, por ejemplo, tenemos un candidato interesante, Global Wines. Bueno, uno puede pensar de esa empresa lo que quiera, pero el asunto, cómo entro o cómo cubro yo el mercado alemán, es esencial para hacer algo en Alemania. Y es la pregunta que más a menudo se me está poniendo. Y últimamente mi contestación es la siguiente. Tú puedes buscarte un gran importador, pero al final vas a salir decepcionado. Lo que yo haría es buscarme uno grande o uno mediano, negociar bien con él para que él tolere 2 o 3 o 4 pequeños importadores o distribuidores al lado que no son suyos, que cubren unas partes donde él no está activo. Prácticamente no hay ninguna empresa grande que cubra bien toda Alemania. No existe. Simplemente no existe. Entonces es una ilusión. Hay que diversificar y no cometer el error de monopolizar su distribución. ¿Vale? Nunca lo haría. ¿Qué es lo que pasa en el mercado alemán en cuestiones de tendencias? Como ya he dicho, importante es saber que en vinos tintos, sobre todo en vinos tintos, la procedencia del vino no importa. Hay muchas encuestas, hay muchos análisis y todos indican una cosa, que al consumidor alemán
Aparte, algunos lógicamente tendrán una predilección para su propio vino, el Spätburgunder, el Pinot Noir, que así lo conocen ustedes, o el Portuguesa. Pero vamos, eso no es tan importante. Lo importante es que el vino sea, y eso me parece pasa lo mismo que en UK, lo más importante para un vino tinto español en Alemania es que goce de una recomendación. Sea prensa, sea un equipo de venta, sea una cadena, lo que sea. Los alemanes compran tinto según recomendaciones. Parece un juego de niños, pero eso es la pura y pobre realidad. Así que si quieren vender embotellado en Alemania, procuren tener referencias o que su importador publique referencias. Sin eso no se hace nada. Tampoco será una cosa novedosa que para vender en el mercado alemán vino tinto hay que vigilar la madera. No es una cosa nueva. Prácticamente en todos los países está pasando eso, pero está muy claro que los vinos con mucha madera, es decir, en cierto sentido, y no me lo tomen mal, en cierta medida también un vino español ya un poco obsoleto ya no vale. Incluso Félix Solís, que es uno de los grandes operadores, ¿no?, en Alemania, con mucho éxito, tienen su propio agente, tienen su oficina en Alemania. Incluso ellos ya están mirando y controlando y vigilando la madera. Es decir, hay que alejarse de la madera. Tema de corchos. Por favor, nada sintético. O recurren, ustedes son españoles, segundo productor de corcho, recurran a su corcho, cuestión de gustos, o a la rosca. Pero por favor, nada de corchos de color rosa. El otro día he visto un corcho con estrellas verdes encima en un vino de rueda. Por favor, no estamos en el kindergarten. Los alemanes no aceptan eso. A lo mejor un cliente alemán realmente discount le da igual, pero todo encima del precio medio. El precio medio en Alemania ahora son 2,55 € litro, pero todo encima de eso, por favor, piénsense bien en la presentación. Puede ser en etiqueta clásica, no pasa nada, pero en los corchos, los alemanes, o en los cierres o cerraduras, los alemanes se han vuelto bastante susceptibles. Información. Vinos tintos. Yo soy partidario, estoy en contacto continuo con los importadores y todos apoyan un poco de información básica sobre la contraetiqueta o, si quieren, en la etiqueta principal. Es decir, la variedad es importante, la procedencia, lógicamente, y no mucho más, pero eso sí lo pondría, siempre. Yo creo que, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Más o menos? Tengo 3 minutos todavía. Muy bien. Aquí tengo un chart que yo he copiado indebidamente, pero he pensado que por lo menos puede ser útil para hacerse una idea y para que ustedes se hagan una idea cómo están segmentados los países en Alemania. La primera columna sería el volumen, vino 100%. Alemania se está recuperando, como ven, de un 38% a un 40%. Italia está perdiendo claramente. Aquí en la gran superficie, en discount, está perdiendo Italia, pero en la gran superficie se está recuperando. Y España, mírenlo, se está evolucionando
perfectamente. Estamos en la facturación con un 8,6, que es enorme, y eso quiere decir que hemos tenido un aumento de un 6% de la primera mitad del 2012 a la primera mitad del 2013. Es decir, España está haciendo un performance bastante impresionante. Pero yo no me preocuparía por el aumento del mercado alemán, o de la producción alemana, porque en los próximos años es que como los stocks están tan bajos y los pronósticos de la cosecha está tan mala, Alemania va a tener un problema de mantener esa posición, porque lógicamente los precios para los vinos alemanes van a aumentar y no poco. Todo el mundo, yo tengo que escribir un informe sobre el mercado europeo cada 2 semanas. Y prácticamente todos, incluso las cooperativas alemanas, están gritando a que entre Castilla-La Mancha con calidades y con cantidad y sobre todo con una relación de calidad-precio insuperable en el mundo. Incluso la misma competencia lo desea, para quitar tensión del propio mercado. Con eso termino. Muchas gracias por acudir a esa hora tan poco católica y con tan mal tiempo. Que haya mucha suerte, habrá que vender mucho. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muy bien.